Vamos a seguir con el libro de Hebreos, leyendo ya el capítulo 10, preparados con Biblia, cuaderno y lápiz y corazones dispuestos. El tema básico del capítulo 10 es pactos, convenios, acuerdos. Y la Biblia habla de dos convenios muy especiales que Dios hizo con el hombre. Uno que llaman el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, que habla de la ley, unas leyes que Dios hizo y el hombre unas condiciones para cumplir esa ley. El otro pacto muy importante es lo que llaman el Nuevo Pacto o el Nuevo Convenio que Dios hizo a través de Jesús para toda la humanidad, no solo para el grupo judío. Y tiene otros parámetros muy puntuales. Es de entender que un pacto que tiene dos partes para hacer el pacto o el convenio, tiene normas o reglamentos o expectativas dentro del pacto y también tiene cómo firmar y ratificar el pacto, porque se puede hablar y hablar, pero hasta firmar, hasta no entrar en el negocio y firmar, no hay pacto. Y después en el pacto están los acuerdos de cómo se va renovando el pacto o recordando el pacto para siempre traerlo a memoria. Y son cosas que vamos a mirar aquí. Miremos que vamos a comparar los pactos y los sacrificios que funcionan en cada pacto. Comencemos entonces con el capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Entonces, de una vez entramos hablando del antiguo pacto, que es sinónimo cuando hablamos de la ley. Estamos hablando del antiguo pacto que tenía ciertas leyes que requerían sacrificios recurrentes. Y es muy claro, esos sacrificios nunca pueden hacer perfecto. Por eso se repiten y se repiten, porque no ofician un cambio profundo en la persona que ofrece el sacrificio. Si pudieran, lo dice muy claramente en el 2, cesarían de ofrecerse. Si fue suficiente esos sacrificios, no había que seguirlos repitiendo, pero no lo eran. Entonces, capítulo 10, versículo 3. En estos sacrificios, cada año, lo que hacen es hacer memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar pecado. Otra vez, estos sacrificios no pueden quitar pecado. Recuerden capítulo 10, versículo 1, dice, la ley tiene sombra de bienes venideros. Hay cosas que incluye la ley y reglamentos que incluye la ley que van a ser sombra, o sea, reflejo de algo que viene, bienes venideros que van a ser más eficientes. Entonces, versículo 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Bueno, ¿quién está hablando aquí? Aquí está hablando Jesús. Aquí está hablando el sumo sacerdote del nuevo pacto, donde dice con mucha claridad, Dios no quiere sacrificios y ofrendas. Nunca los ha querido. No te agradan expiaciones. Lo que le agrada a Dios es hacer tu voluntad. Y como está escrito, de mí voy a hacer tu voluntad, está diciendo Jesús aquí. Versículo 8. Diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas sí se ofrecen según la ley. O sea, hay cosas según la ley que no es lo que Dios está buscando. Versículo 9 dice luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Es porque quita
lo primero haciendo lo segundo. Quita lo primero para establecer lo último. El hacer tu voluntad no es un sacrificio. Es distinto. Es mejor. Eso es lo que dice Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. No sacrificios, no holocaustos. Hacer la voluntad de Dios. ¿Será que para algunos hacer la voluntad es un sacrificio? ¿Será que pensamos de esa forma como los judíos cristianos? Yo creo que no. Yo creo que estamos entendiendo. Versículo 10. En esa voluntad, ¿en cuál? En la de Jesús, en la de hacer la voluntad de Dios y no sacrificios, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez por siempre. Entonces allí empieza la comparación con poder. Santificar es separar. Este pocillo es santificado para mí, no es para ti, es mío, solo mío. Santificado para Dios es soy de Dios y solo de Dios para hacer su voluntad. Por el sacrificio de Jesús ofrece la forma de ser santificado, separado para Dios. Y una vez para siempre. El sacrificio de Jesús no es como los anteriores, es una vez ese sacrificio. Versículo 11. Ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Los sacrificios no quitaban pecados y no quitan pecados. Por favor, que nos entre ese pensamiento. Pero Cristo es el enviado de Dios, el ungido de Dios. Habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrada de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cristo, versículo 12. Mírelo. Una sola vez. Fíjese que dice una sola vez, un solo sacrificio. Se ha sentado comparándolo con los otros sacrificios que no hacen perfectos, que son vez tras vez tras vez. Es que es suficiente Jesús para solucionar todos los estragos que puede causar una vida que no hace la voluntad de Dios, que camina fuera de la voluntad de Dios, que tiene errores que lastiman y necesitan ayuda. Una sola vez se para y es suficiente. Es una maravilla. Y dice que Jesús se sentó porque es suficiente lo que hizo. Él no tiene que seguir obrando, Él hizo lo necesario con ese sacrificio para efectuar todo lo que ofrece el nuevo pacto. Recuerda que estos sacrificios son comparando la validez o la fuerza de los distintos pactos. Entonces, versículo 15. Esto mismo lo atestigua el mismo Espíritu Santo después de haber dicho esto. Esto es aquí que está en el versículo 16. Si usted se fija en los apuntes de su Biblia o busca en una concordancia, va a saber que esto está citando cuando por medio del profeta Jeremías se habló de este pacto. Es que el pacto que Dios ofrece al mundo por medio de Jesús es un plan que tenía hace mucho tiempo planeado. Y aquí lo atestigua el Espíritu Santo, inspirando la palabra de Dios mucho tiempo antes de la escritura de este libro. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Oh judíos cristianos, entiendan. Esto que Jesús les ofrece no es nuevo, es desde antes de venir Jesús. Sabía Dios cuál iba a ser el camino. Y Él iba a cambiar corazones, iba a cambiar y a limpiar pensamientos para que pensáramos bien.
iba a perdonar pecados y nunca más me acordaré de sus pecados, de modo que no hay que hacer ofrecimientos y sacrificios recurrentes y recurrentes como para tapar pecado, porque este pacto cubre pecados y Dios nunca más se acuerda de los pecados de aquellos que se valen del nuevo pacto. Versículo 19. Así que, hermanos, esto es para hermanos, para hijos de Dios por medio de Jesús. Hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su cuerpo, y teniendo el gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. ¡Ja! ¡Qué maravilla! Mira, versículo 19 ya lo podemos entender mejor, porque entendemos ya lo que entendían los judíos cristianos, que ellos en su rito anterior no tenían la seguridad de entrar en el lugar santo, en la presencia de Dios. Necesitaban un sumo sacerdote para hacerlo recurrente. Pero en el nuevo pacto nos podemos acercar a la presencia real de Dios por medio de Jesucristo, que ya entró y abrió camino nuevo. ¿Sí lo ven allí? Él abrió, versículo 20, camino nuevo y vivo, no litúrgico, no solo de cabeza, sino vivo. Este camino es vivo para una relación viva con Dios. Y Él abrió a través del velo, porque recuerden, en el Antiguo Testamento había el tabernáculo, había el lugar santo y la presencia de Dios separado por un velo. Y nadie podía entrar en la presencia de Dios, sino una vez al año con ofrecimientos para sí mismo. Pues Jesús abrió el camino a través de abrió camino, rompió el velo. Hasta eso lo dice cuando lo dice el Nuevo Testamento. Jesús murió y se rompió el velo cuando Jesús murió. Acerquémonos con corazón sincero. Acerquémonos con plena certidumbre de fe, no tengamos dudas. No pensemos de los errores que Jesús perdonó. Creamos que podamos ser limpios con plena certidumbre de fe. Me gusta el concepto de con confianza sin vergüenza, pero no sin vergüenza de una forma mala, sin vergüenza porque Él quita la vergüenza y me da confianza. Ya no me da pena entrar en su presencia. ¿Por qué? Porque tenemos los corazones limpiados de mala conciencia y lavados los cuerpos con el agua pura de la palabra de Dios que nos limpia y nos enseña ese camino. Mantengámonos firmes, versículo 23, sin fluctuar, no así, firmes en la profesión de nuestra esperanza. No dudemos lo que ya hemos aprendido de Dios por medio de su Espíritu Santo, lo que hemos vivido, porque fiel es Él que prometió. Por eso puedo estar firme, porque Él que prometió es fiel. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Muy sencillo, muy claro. Acerquémonos, vivamos en su presencia, mantengamos firmes en esa relación íntima con Dios y considerémonos los que están a nuestro lado y animémonos los unos a los otros todos los días para estar firme, y no dejémonos de animarnos y de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque todo esto es parte del pacto para ayudarnos a estar firme, a estar bien y vivir en su presencia y vivir disfrutando de los beneficios del nuevo pacto. Versículo 26. Versículo 26. ¿Por qué? Sí, y aquí la advertencia. Dios ofrece, nadie lo tiene que recibir, nadie lo tiene que vivir, pero hay consecuencias de escoger su camino y no el camino de Dios, el autor del universo, que tiene el mejor ofrecimiento y vida para todo ser humano. Si pecáramos voluntariamente, pecar voluntariamente es saber y hacerse loco.
y no hacer. Y no importa, no me importa, no creo, no lo voy a hacer. Si ya sé cuál es el camino, si ya sé cuál es la verdad, si ya entiendo la necesidad de vivir limpio y en amor y peco voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda más sacrificio, no hay otra solución para pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor testigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta del Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Se acuerdan lo que leímos acerca de Jesús, que es del linaje de Melquisedec, rey de Salem, que es rey de paz, rey de justicia? Dios es justo. Dios no es alcahueta. No es viable embarrarla y hacer sacrificios y hacer promesas y dar indulgencias y dar dineros y con una obra buena tapar una obra mala. Jesús vino para cambiar de raíz todo lo que nos lleva a lastimarnos, todo lo que nos lleva a dañar, todo lo que nos lleva a llenarnos de culpa y a maltratar. Vino a quitarlo. Si yo no quiero caminar con Él en sus procesos, está bien, pero hay resultados. Y esos resultados son horrendos. Y no hay de otra. Nadie tiene que. Pero es horrenda cosa vivir una vida en medio de incertidumbre, en medio de muerte, en medio de temor, en medio de los temores que ellos están sufriendo, de persecución, de cárcel, de estar aislados del qué dirán de los demás porque no quieren ser distintos. Horrenda cosa es dejarse por esas tentaciones y perder la libertad y el amor y el poder y el patrimonio que Dios ofrece en el pacto. No hay otro negocio. Está el viejo, que no perfecciona, que lo deja con culpa, o está el nuevo, que cambia. Versículo 32. No seamos así. Dice: traed a memoria, recuerde, traer a memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, tuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperaciones y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, pero por otra parte, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Ustedes vivieron problemas y vituperios y encarcelamientos, sí, pero fueron fortalecidos y pudieron fortalecer a otros que estaban viviendo lo mismo. Dice aquí, recuerde ese poder, recuerde esa vivencia. Versículo 34, porque de los presos también os compadecisteis, y del despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia de los cielos. Aquí los tiene visitando a presos y sufriendo pérdidas. Parece que ya estaban empezando a encarcelar cristianos. Recuerden que a Pablo lo habían encarcelado por su fe. Recuerden, al mismo Jesús lo encarcelaron y lo mataron por hablar en distinto de la religión del día. Y dice, ustedes ya lo vivieron, ya lo perdieron, pero tuvieron gozo. Recuerden cómo era ese gozo. Recuerden cómo era esa vivencia. Recuerden por qué. ¿Por qué lo hicieron? No porque ellos pudieron, versículo 34, tener ellos
una mejor y perdurable herencia en los cielos. Estaban viendo algo mayor, por eso les pareció viable y hasta gozoso sufrir aquí, pero en la verdad, sufrir haciendo la voluntad cuando la voluntad va en contra de la voluntad o otros conceptos que tientan a querer que uno se aparte. Las tentaciones varias. Dice versículo 35, esta parte es resubrayable. No pierda entonces su confianza, que tiene grande galardón. Vale la pena confiar y seguir confiando. La recompensa es grande. No cambie de pacto. Este pacto tiene grande galardón, porque entienda, versículo 36, es necesario la paciencia, habiendo hecho la voluntad de Dios para obtener la promesa. Dios te habla, tú lo entiendes, tú abrazas lo que dice, caminas por fe. Es necesario pacientemente caminar por fe para llegar al fin. No, versículo 32, recuerde y no pierda la confianza. Versículo 35. Esta cita del 37 y 38 está citando del libro de Habacuc, capítulo 2, si usted lo quiere buscar allí. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Un poquito como Dios lo mira. Crea, camine, siga, dale. Un poquito más. Porque va a venir Dios, va a aparecer Dios, está en la promesa, está en el pacto, toda la provisión que necesitamos para la vida, la santidad, la gloria, la necesidad del no tener que mendigar pan, el patrimonio de ser hijo del Rey Altísimo, la confianza de que venga dificultad o venga prosperidad, estaremos bien. Porque Él está con nosotros y con nosotros. El que ha de venir vendrá. Y no tardará. Dios siempre llega a tiempo. Y el justo por la fe vivirá, no por la vista. El justo por la fe vivirá. Y si echamos para atrás, no podemos agradar a Dios y perdemos la confianza que tiene gran galardón. Por eso el versículo 39 dice, nosotros no somos los que retroceden a perdición. Por eso el versículo 39 dice, nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. ¿Sí la ves? Nosotros no somos los que echamos para atrás, nosotros sí somos los que tenemos fe para preservar el alma. El alma son los sentimientos, el alma son los deseos que a veces se desordenan. El alma es la depresión y el miedo y el temor que quiere agarrar y quiere tumbar y quiere tapar y tapar porque yo siempre necesito cambiar y culparme y tapar y hacer un sacrificio y volver y como que nunca vaya para acá y para allá porque no puede hacer. No entiendo que puedo ser perfeccionado lleno del poder de Dios. Por el alma que atenta contra la voz de Dios que nos habla. Pero nosotros somos los de la fe, que tenemos certeza y caminamos según ella y vivimos para preservación del alma.